Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Habíamos estado estudiando el caso del incestuoso de Corinto, de ese hombre que tomó como esposa a la mujer de su padre, y vimos cómo Pablo reacciona fuertemente delante de la comunidad por carta, porque la comunidad no tomó cartas en ese asunto. Es decir, la comunidad siguió tan tranquila y tan oronda, como dice Pablo, tan inflada, tan engreída, ante un caso tan grave. Por eso Pablo se permite decirles que aunque está ausente en cuerpo, estará presente con ellos en el espíritu, que hagan una reunión donde él estará pues así presente, y allí en el nombre y con el poder del Señor Jesucristo se entregará a ese tal a Satanás. Habíamos dicho que esta expresión significa, digamos, someter a ese hombre al castigo divino del cual Satanás será ejecutor y que, digamos, seguramente o probablemente consiste en la muerte misma. Sin embargo, a pesar de que el delincuente o el pecador es excluido de la comunidad y se le anuncia un castigo inminente, sin embargo, la finalidad de todo ello es la salvación, porque se dice que una vez que se cumpla esto, el espíritu de él será salvado en el día de Cristo Jesús. Por tanto, cuando venga el Señor, el incestuoso de Corinto podrá también recibir la salvación. Ayer decíamos que es una esperanza, digamos, hermosa esta, porque finalmente se muestra cómo en la Iglesia los mismos procederes penitenciales, las mismas, digamos, sanciones, como por ejemplo en este caso esa especie de excomunión, llamémoslo así, y aún el anuncio de un castigo divino por medio de Satanás. Todo eso significa finalmente salvación, tiene que ver con la salvación, son penas medicinales y de esa manera, pienso yo, ningún pecador en la Iglesia puede sentirse desahuciado de la salvación, sino que en alguna forma esta práctica penitencial aún tan fuerte y tan ruda de esta comunidad paulina de Corinto, sin embargo, conserva al menos, digamos eso, el eco de la práctica de Jesús con los pecadores, cuando Jesús volcaba todo el amor y el cariño de Dios hacia los que estaban lejos de Él, cuando Jesús decía que precisamente a Dios le importaba más el pecador que el justo, porque el justo estaba a salvo y el pecador no. En la imagen hermosa del pastor que prefiere la ovejita perdida a las otras 99 que se encuentran seguras. ¿Sabes qué recuerdo y de ayer y de lo que conversamos? El castigo infligido por la Iglesia es un castigo medicinal. Medicinal, sí. Tal como el que hacemos los papás con los niños, para que cambie, Claro. Lo que me interesa a mí no es que se pierda, sino Claro. Claro, lo que pasa, lo extraño de este texto, Pili, como decíamos ayer, es que Pablo, digamos, no menciona explícitamente eso, de que se arroja al pecador de la comunidad y finalmente también se le entrega a Satanás. Pablo, digamos, no habla de la posibilidad de que ese pecador sea reintegrado a la comunidad, no habla de que ese pecador se va a arrepentir o que, en fin, al menos todo eso parece suponerse, pero no está explícito en el texto. Parece suponerse como tú misma decías ayer, sin embargo no está explícito en el texto. Lo que vamos a ver enseguida, Pablo, partiendo pues de ese caso, que fue un caso, digamos, concreto en Corinto, ese incestuoso era un hombre de carne y hueso que vivía allí y que hizo lo que hizo. A partir de ese caso, Pablo pasa, digamos, a una exhortación general que tiene en cuenta, digamos, la pureza, es decir, la realidad del sexo. Escuchemos entonces el texto del versículo sexto al versículo octavo en el mismo capítulo quinto. No es como para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificaos de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad.
todos estos capítulos que San Pablo está criticando esa división de la comunidad basada en una sobreestima de la sabiduría del mundo y de una concepción, digamos, mundana del Evangelio como sabiduría. Entonces él dice que esa jactancia de ellos, que esa arrogancia, que esa, digamos, repelencia de ellos no es buena. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿a qué tanta jactancia, a qué tanto orgullo, sabiendo que ni siquiera se habían dado cuenta de que un incestuoso seguía participando en la comunidad, probablemente en la Eucaristía, y sin embargo nadie movía un dedo para evitarlo? Por tanto, esa jactancia, esa arrogancia, esa petulancia de ellos simplemente no es buena. Es decir, a ninguna cosa conduce y de ninguna cosa buena es signo. Y es allí donde él empieza a emplear una figura, digamos, tomada de la vida familiar, tomada, digamos, de la realidad de la cocina, de cualquier familia judía o pagana del tiempo. Hacer pan. ¿Cómo se hace pan? Se hace pan amasando la harina, seguramente remojada, con un poquitico de levadura. Así se hace pan. Entonces dice él, ¿no sabéis que poca levadura, mikra zimi, dice él, olontofirama, es decir, toda la masa, zimi, fermenta, un poquitico de levadura fermenta varias libras de harina para hacer pues panes fermentados, es decir, panes que crecen, que se esponjan cuando se meten al horno. Cuando se hace pan sin levadura, el pan no se crece, no crece, sino que simplemente se forma una pasta blanca, como por ejemplo en las hostias que nosotros usamos para la Eucaristía. Las hostias son precisamente pan de trigo ácimo, es decir, pan de trigo sin levadura. Padre, pero le pregunto una cosa. San Pablo lo toma aquí en sentido negativo y Mateo y Lucas lo van a presentar, capítulo 13, 20 creo que es el de Lucas, lo van a presentar en sentido positivo. Uh-huh. Claro, allí se toma la parábola de la levadura mostrando, digamos, para hablar del reino de Dios, cómo el reino de Dios se manifiesta ahora, digamos, en pequeño, parecido al pedacito de levadura que se usa para fermentar la masa. Y luego, una vez que está fermentada la masa por ese pedacito de levadura, entonces se parece al reino de Dios. Así es el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es como, ahora se presenta como un pedacito de levadura, pero luego se revelará en grandeza y en poder, como cuando la masa ya está fermentada por la levadura y se convierte, digamos, en el fuego, en grandes y suculentos panes. Así, pues, es el sentido de la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13. Aquí, la levadura es lo que fermenta. Por tanto, aquí la levadura, diríamos, serían las costumbres sexuales aberrantes de los corintios, lo que ellos tenían, pues, o la forma como ellos vivían antes, ¿no es cierto? Entonces, la levadura está contaminando. Exactamente. Aquí, como la levadura es la que fermenta la masa, entonces, fíjense, el incestuoso de Corinto, ese hombre que vivía, digamos, en esa forma tan inmoral con la mujer de su padre, ese hombre es como la levadura en la masa, la fermenta, la daña. Es decir, ellos toleraban eso, pero a una persona, digamos, con una vida tan desordenada y pecadora como ese hombre, había que sacarlo de la comunidad. ¿Por qué? Porque, dice él, ¿no sabéis que un pedacito de levadura fermenta toda la masa? Es decir, daña a la comunidad la presencia de un hombre, digamos, que vive así. Ustedes ven cómo, digamos, el principio nuestro hoy tan socorrido de la tolerancia no es, digamos, una característica propia de la comunidad cristiana primitiva. Cuando el apóstol Pablo, sobre todo, nosotros no conocemos lamentablemente lo referente, digamos, a la actitud de otros apóstoles, porque lamentablemente tan solo de Pedro se conservan pues cartas, o de Juan. Pero en los ejemplos que tenemos, uno ve siempre en la comunidad cristiana primitiva una cierta actitud, digamos, de rigor. Aquí Pablo, pues, lo que quiere decirles con la comparación es que ellos deben sacar al incestuoso de la comunidad. ¿Por qué? Porque el incestuoso es como la levadura que fermenta la masa, es decir, daña a la comunidad. Es como en la comparación nuestra, Pili, que usamos tanto, una naranja podrida pudre a las demás en la canasta de las naranjas. Sí. Por eso, cuando uno llega al lugar donde tiene las naranjas en la casa y ve que una se está pudriendo, hay que sacarla rápido, porque si no la infección o la podredumbre se pasa a las otras, ¿no? Es lo que él quiere decir aquí. ¿No sabéis que un pedacito de levadura, mikra simi, holontofirama, toda la masa, simi, fermenta toda la masa? Por tanto, dice él, el versículo 7, saca la conclusión, ecatárate, purificad, pues
ten palean simin, purificad la antigua levadura y sacadla, purificar la antigua levadura es sacarla. Hay que sacar la antigua levadura, es decir, las antiguas costumbres de paganos, esa vida, digamos, en prostitución, en aberraciones sexuales, en orgías, en fin, todo eso, hay que sacar esa antigua levadura, tin palean, dice el simin, ¿para qué? Ina ite neon firma, para hacer una masa nueva. Noten ustedes pues cómo, digamos, la condición cristiana o la comunidad cristiana, o aún diría yo, cualquier cristiano personal, cuando se purifica de la antigua levadura, es decir, sus costumbres paganas, esa vida, digamos, en pecado, esa vida en desorden, en fin, cuando se quita eso, entonces queda hecho, como dice él aquí, un neón firma, una masa nueva, es decir, una masa sin levadura. Un Por eso, panásimo, ¿sabe qué me acuerdo en este momento? ajá, Como cuando una persona se convierte y se extrae, incluso yo misma, cuando se extrae de un núcleo, pues así como pagano, y vuelve. Entonces ellos lo señalan así, ácimo, sin sabor. Es una claro, persona sin sabor. exacto. Es una persona completamente extraña a lo que era antes. Exactamente, sí, es sin sabor. En griego, ásimo significa sin levadura. Los panes ácimos son panes hechos con harina y agua nada más, y luego cocidos al fuego, pero sin levadura, por tanto no se esponjan, no crecen como decíamos ahora. Por eso dice Pablo, purificaos de la antigua levadura para que seáis una nueva masa, según sois ácimi, dice él, ácimos, panes ácimos. Por tanto, el cristiano se compara aquí con el pan sin levadura y la comunidad completa se compara con una masa, ¿ve? Sin levadura, que produce panes ácimos. Qué tanto tiene de como un momento histórico? A ver, estaban pasando por la Pascua y a Pablo le cae como anillo al dedo explicar eso, que son panes ácimos. ¿Qué tanto tiene de Es eso? posible que cuando escribe la carta esté cerca de la Pascua. En todo caso, la mención de ácimos aquí inmediatamente le trae a Pablo a la mente la Pascua. Lo dice en la segunda parte del versículo séptimo, que gerto Pascha y min etici Christos, pues vuestra Pascua fue sacrificada, Cristo. Es lo que él dice, pues vuestra Pascua, Cristo fue sacrificado. Aquí, Pascua, pues, le viene a la mente a Pablo, evidentemente por conexión con ácimos. Hablar de ácimos era hablar de la Pascua. ¿Por qué? Pablo era judío y los judíos celebraban precisamente en unión con la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, que era de 7 días. Empezaba el día 14 del mes Nisan, a mediodía se debía apartar toda levadura de las casas. Y luego, esa misma noche, se comía el cordero pascual con panes ácimos. Y luego toda la semana, hasta el 21, se comía siempre panes ácimos. En toda la semana, los 7 días de los ácimos debían cumplirse. Y ustedes ven, en los 7 días de los ácimos caía también la comida de Pascua. Aquí, cuando Pablo dice en la última parte del versículo séptimo, que garto Pascha y min, perdón, tu Pascua y mon etici Christos, pues vuestra Pascua Cristo ha sido sacrificada, aquí to Pascha no significa la fiesta, sino el cordero. Esa es la costumbre judía. En el judaísmo se llamaba to Pascha, es decir, la Pascua, se llamaba a la fiesta misma, se llamaba la Pascua, y también al cordero pascual que se sacrificaba con motivo de la Pascua para ser comido en la gran cena pascual. De modo que Pascua era ambas cosas, la fiesta y el corderito. Aquí el corderito, pues, pascual es Cristo. Es decir, para interpretar a la muerte de Jesús, utiliza aquí San Pablo explícitamente la Pascua. Una pregunta. ¿Empezaron a celebrar Pascua desde ese tiempo? Yo pienso, Pili, que como veíamos el año pasado cuando estudiábamos el Evangelio de Marcos, que la última cena, es decir, la última comida de Jesús con sus discípulos, según la tradición sinóptica, se realiza el día de Pascua. Así lo pone, digamos, Marcos, y siguiendo a Marcos está Mateo y Lucas. Los sinópticos dicen pues que la última comida de Jesús con sus discípulos, donde también los sinópticos colocan la institución de la Eucaristía, es la comida de Pascua. Aquí Pablo parece conocer exactamente esa tradición, parece conocerla. Es decir, el hecho pues de vincular a Jesucristo, digamos, a la muerte de Jesús con el Cordero Pascual, nos hace a nosotros suponer pues que Jesús murió precisamente, como dicen los sinópticos, el día de Pascua. En el cuarto evangelio veíamos el año pasado en el estudio de Marcos
la cronología cambia un poquito, pero también está vinculada a la muerte de Jesús con Pascua, y el cuarto evangelio vincula a Jesús con el Cordero Pascual, sobre todo en esa anotación de que cuando muere Jesús no le quiebran ningún hueso, sino que uno de los soldados le atraviesa el costado. Y no le quiebran ningún hueso a Jesús, al revés de lo que ocurrió con los otros dos crucificados con él, a los cuales, para rematarlos, para que murieran fácilmente, entonces les quiebran los huesos para provocarles pues la muerte, una forma, digamos, un poco impresionante de eutanasia. En todo caso, a Jesús no, y ahí se cumple, dice San Juan, la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Es una cita del Pentateuco referida al Cordero Pascual. Por tanto, el nuevo Cordero Pascual, según San Juan, es Jesucristo. Aquí Pablo supone exactamente lo mismo. Pero entonces Pablo es anterior a San Juan, ¿sí? Es mucho más anterior. El cuarto evangelio es de finales de siglo. Aquí estamos a mediados de siglo. Es decir, este texto es 50 años anterior a San Juan. Es decir, la cristología pascual, digamos, ya iba siendo muy clara, claro, muy reciente. La muerte de Jesús fue siendo muy clara. Entonces. Exactamente, es decir, el cristianismo sacó las consecuencias. Yo diría no solamente el cristianismo, sino que en alguna forma también esto lo supuso Jesús, porque, digamos, el rito del pan y el rito de la copa dentro de la comida de Pascua, digámoslo así, en alguna forma alude también, a la terminología de sacrificio, al sentido sacrificial. De todas maneras, Pablo dice aquí, pues, que Cristo es el Cordero Pascual sacrificado por nosotros, Es interesante que dentro de un momentito comentemos un poco más sobre este tema que es importante y que hoy en día lamentablemente aparece discutido en la teología. A ver, ¿qué es lo que se discute? No, Pili, creo que quedaste un poco inquieta con la frase que dije al final en la intervención pasada. Miren, lo que sucede es esto, queridos oyentes, fíjense. Hablar de sacrificio es hablar, evidentemente, de un tema que para el hombre actual no es agradable. El sacrificio suena a dolor, suena a sufrimiento, suena a destrucción de algo, en fin, y al hombre moderno, al hombre, y más al posmoderno, como que no le agrada mucho este tipo de terminología. Hay que leer, por ejemplo, en Nietzsche, la crítica tremenda que hace el cristianismo precisamente por la mentalidad sacrificial, que en el cristianismo se conserva, cuando le dicen a uno que puede ofrecer en sacrificio a Dios sus afanes, sus sufrimientos, sus tristezas, todo eso. Para Nietzsche eso es una aberración intolerable. Y en realidad, pues, este lenguaje del Nuevo Testamento, pues habría que saberlo entender, precisamente para poderlo, digámoslo así, entender en su autenticidad y no sacar de allí conclusiones que pueden realmente ser aberrantes y que aún a un hombre como Nietzsche pues lo hacen de alguna forma reaccionar tan rudamente. Sucede esto, por ejemplo, Pili, autores, digamos, actuales que piensan, digamos, que el lenguaje sacrificial y la realidad de sacrificio es aberrante, que es demasiado dura, tratan en toda forma de, digamos, de acomodar el lenguaje del Nuevo Testamento a su pensamiento. Y sobre todo, digamos, negarle a Jesús que él haya hablado de sacrificio, que Jesús haya concebido su muerte como un sacrificio. Eso puede llegar, por ejemplo, hasta el extremo. Por ejemplo, lo puede ver en Bultmann, y luego, pues Bultmann por razones, digamos, de tipo exegético, pero por ejemplo en Drevermann, siguiendo a Bultmann, a decir que, por ejemplo, Jesús no instituyó Eucaristía, que la cuestión de la Eucaristía no es de Jesús, que Jesús no hizo eso, que eso apareció después, sobre todo en el ambiente helenista del cristianismo, que ni siquiera es original del ambiente judío. Yo pienso que así, por ejemplo, un autor tan reciente y tan importante como es el que les acabo de mencionar, así lo dice explícitamente. Por eso a veces uno como les dijera, uno como que cuando uno se enseña, digamos, a manejar estos autores críticos y todo eso, uno ante este tipo de posiciones uno más bien como que sonríe. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando empezó la Reforma, se criticó mucho el catolicismo por los sacramentos.
Y entonces decían los reformadores que solamente hay dos sacramentos, los que constan en la Biblia, que son el bautismo, la Eucaristía y también la penitencia, porque Jesús dice, habla de perdonar los pecados en el Evangelio de San Juan, cuando sopla sobre los apóstoles está el Espíritu Santo. Entonces será el bautismo y entonces la penitencia. Bautismo, Eucaristía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un libro reciente, Hans Küng, que es un teólogo católico, digamos, llamémoslo entre comillas, de avanzada, y muy crítico, muy radical, dice que los tres sacramentos que constan en el Nuevo Testamento son esos: bautismo, Eucaristía y penitencia. Y por tanto, ¿por qué? Porque en alguna forma se basan en Jesús. Yo estoy seguro que Küng sabe muy bien o conoce muy bien la crítica moderna. Según la crítica más radical moderna, ni el bautismo, ni la Eucaristía, ni la penitencia, digamos, se basan en Jesús, sino que las tres cosas, según la crítica más radical, la que trae, por ejemplo, Drevermann, la que supone, por ejemplo, Bultmann, en fin, prácticamente se le quita a la historia de Jesús, a la historia terrena, digamos, de Jesús, se le quita toda referencia a esos tres sacramentos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento aparece el bautismo en boca del resucitado, aparece la Eucaristía en la última cena, y eso no es original según ellos, y aparece la penitencia también en boca del resucitado en el Evangelio de San Juan, lo cual tampoco es histórico según ellos. Esa manera, se está borrando como toda la historia de salvación. Exacto. De Jesús. Lo vuelven un hombre histórico entonces. Hasta allá llega la crítica radical, digámoslo así, de los modernos. Hasta allá llega, es decir, llega a puntos en que uno, digamos, ya uno cuando conoce bien esos temas y maneja los autores, ya uno ni siquiera se asusta, no que más bien sonríe, porque finalmente no se podría construir cristianismo, difícilmente se construiría cristianismo, difícilmente se sostendría, digámoslo así, la institución cristiana, no solamente la católica, sino aún la evangélica, también todo termina, todo se acaba, es decir, ninguna cosa guarda consistencia. Yo les digo todo esto, queridos oyentes, para que ustedes comprendan, aunque ustedes son gente en general sencilla y simple, sin embargo entre ustedes también hay gente que estudia teología, que estudia este tipo de cosas, sobre todo me refiero a ellos, para que se den cuenta de cuál es el pan que comen. Yo he leído a Bultmann. Sí. ¿Cuál es el pan que comen? Muchas veces cuando uno está estudiando teología o cuando uno tiene contacto con estos autores modernos tan radicales, uno no alcanza realmente a comprender y digerir lo que le dan, sino que uno simplemente va siendo introducido una mentalidad de la cual, si uno no entiende desde el comienzo para dónde va, difícilmente hay retroceso. Hay que ser críticos ante todo. Claro, por eso generalmente yo suelo decir a los que reciben alguna enseñanza de parte mía, que uno en este campo de la teología y de la crítica histórica y teológica, uno nunca debe comerle en la mano a nadie, sino que uno, digamos, consciente de su posición dentro de su comunidad. Si uno es católico, por tanto, dentro de la Iglesia Católica, uno debe saber o debe tener un sentido de su pertenencia y de la hermenéutica fundamental de su comprensión, y en esa forma, digamos, debe decir, tener un trasfondo que le permita a uno entender la comida que intentan darle. Indudablemente, claramente considera la muerte de Jesús como un sacrificio. Lo considera como el sacrificio del Cordero Pascual, literalmente así, porque dice, pues, o en efecto, to pascha imón et dice Christos, pues vuestra Pascua fue sacrificada a Cristo. Emplea el verbo thio, que significa exactamente sacrificar. Por tanto, la muerte de Jesús es la muerte del Cordero Pascual. Y por tanto, una muerte sacrificial. ¿Ve? Así lo entiende él, porque el verbo que emplea es exactamente esa. De modo que, fíjense ustedes, la teología paulina ciertamente tiene pues la idea de sacrificio de Cristo. Luego también, como veíamos, la teología de Juan, en el cuarto evangelio la tiene también. Vimos que en los sinópticos, en toda la presentación eucarística, se supone que los críticos más radicales digan que eso no es de Jesús. Eso está por probar. Yo pienso que ciertamente, si no tal vez en
digamos, con todos los detalles que lo trae la tradición sinóptica. Sin embargo, en el fundamento sí es de Jesús, y en el fundamento Jesús, en alguna forma, para entenderse a sí mismo, se inspira, parece, pienso yo, indudable, en Isaías 53, donde se dice que Él es como cordero llevado al matadero, que Él entrega su vida, o que él muere por todos, que Él muere por la multitud. Se dice también en Isaías 53. Parece que esa idea de Isaías 53 marcó a Jesús y marcó la comprensión que Jesús tuvo de su muerte. Por tanto, pienso yo, no se pueden hacer las conclusiones tan radicales que hace la crítica, digamos, más fuerte, más radical, más liberal. Pienso yo que es una hipercrítica exagerada que finalmente no se sostiene, porque entonces, fíjense ustedes, la comunidad cristiana después de Pascua no hizo otra cosa que, o no, sí, digámoslo claramente, lo que en el fondo ellos suponen entre líneas, no hizo otra cosa que tergiversar a Jesús. Es decir, toda la fe cristiana se convierte en una tergiversación de Jesús. Es decir, si uno como crítico piensa así, yo no me explico cómo uno puede seguirse llamando cristiano. Le quita todo piso, no sé. le quita el piso a todo lo anterior, Exacto. a la tradición, a todo. Los queridos oyentes, digámoslo así, nos excusarán que metamos ese tipo de temas, digamos, un poco arduos y difíciles, pero fíjense ustedes, aún la gente más sencilla, me refiero a todos ustedes, aún los que tal vez no alcanzan a entender todo lo que estamos diciendo. Fíjense ustedes, pues, cómo aún dentro de la investigación crítica en el cristianismo, tanto en el campo evangélico como en el campo católico, hay, digamos, estudios de una radicalidad, digamos, de una crueldad, digámoslo así, muy grande, digamos, que prácticamente le van quitando todo piso, o el piso fundamental a la fe cristiana, tal como ella desde antiguo, oigan, desde los orígenes se entendió. Aquí estamos en un hombre llamado Pablo, que fundó iglesias en la comunidad naciente, o en el tiempo de la iglesia naciente. Pues bien, este hombre, Pablo, cuando habla del sacrificio de Cristo como Cordero Pascual, Pablo, digamos, según ellos, prácticamente está introduciendo una idea que no es de Jesús. Y evidentemente yo pienso que esto no es aún críticamente aceptable. Y tiene que ser uno hipercrítico, es decir, empujar la crítica hasta lo más exagerado para poder afirmar ese tipo de cosas. Y este tipo de cosas, no ciertamente, claro, en las parroquias, ni ciertamente en las reuniones o los grupos de oración, tanto católicos como evangélicos, no ciertamente allí, pero sí, por ejemplo, en institutos de teología, en facultad de teología, este tipo de ideas se llevan y se traen aquí y allá. Podríamos entonces, ¿sabe qué, padre? Le sugiero, podríamos invitar a los oyentes a que leyeran Isaías 53, Claro. que es Jesucristo, nuestro Cordero inmolado, por nosotros murió, Claro. por nosotros se sacrificó, y así lo entendía Pablo claramente. Fíjense, uno de los filones que le permiten al cristianismo primitivo comprender la muerte de Jesús y su pasión es la teología del justo paciente, que elaboró Israel, por ejemplo, en varios salmos, y también en los cantos del siervo de Dios de Isaías, o del segundo Isaías. Yo pienso que el impulso original para esta elaboración lo recibió la fe cristiana de Jesús mismo. Es decir, Jesús está detrás de esto. Jesús encontró en la figura del justo paciente y en los textos de Isaías, encontró, pienso yo, una forma de entenderse, de entender el conflicto agudo en el cual estaba siendo metido, o en el cual se estaba metiendo, y el desenlace trágico de ese conflicto, tal como él mismo lo pudo prever. Eso por un lado. Y por otro lado también el destino del profeta. El destino del profeta es el sufrimiento, la muerte, la persecución. Esos dos factores, uno y otro, le sirven a Jesús para entenderse a sí mismo. Luego de allí, evidentemente, ¿dónde entonces la idea sacrificial
se contiene en núcleo, sobre todo en lo del justo paciente, en cuanto al siervo de Dios del segundo Isaías. A partir de eso ya sí, la comunidad elabora una comprensión sacrificial más amplia y digamos más explícita, pero contenido, digamos, en núcleo por la palabra de Jesús, por la comprensión de Jesús y sobre todo por la acción simbólica que Jesús cumple en esa última comida cuando bendice el pan y da la copa, y cuando al hacerlo entonces Él quiere mostrar el inicio o el comienzo de la alianza nueva de Dios con el pueblo y a través del pueblo de Israel también con la humanidad. Yo pienso pues que una forma de entender estas cosas sería esa. La repulsa que tienen los modernos y aún digamos en la época posmoderna a partir sobre todo de la crítica de Nietzsche al cristianismo hacia lo sacrificial, hacia el sacrificio, pienso yo, puede tener su fundamento. Yo no niego que tenga su fundamento. Por ejemplo, cuando a nosotros la formación cristiana y católica nos han hecho creer que Dios se complace con el sufrimiento de la gente, que Dios se siente feliz cuando uno está enfermo. Por tanto, entonces, cuando uno puede pensar que uno le ofrece a Dios, por ejemplo, un dolor, una enfermedad, para ponerlo contento, a mí me parece que ahí ya evidentemente se está saliendo de la comprensión del Nuevo Testamento. Ciertamente Dios no se complace en el sufrimiento, Dios no quiere la muerte, Dios no ama el dolor. Cuando uno le ofrece a Dios, por ejemplo, un sufrimiento, no es porque Dios se complazca viéndolo sufrir a uno, sino porque uno realmente obtiene de Dios, digamos, ánimo y capacidad y fortaleza para resistirlo. Y entonces Dios se complace precisamente en eso, en el amor con que uno persiste, digamos, apegado a Él, confiando en Él, amándolo a Él. Lo que complace a Dios no es el dolor, sino el amor. Y precisamente cuando el dolor es grande, entonces el amor con que el dolor es asimilado y elevado tiene que ser todavía más grande. Alguna vez yo te preguntaba a ti, Piles, tú como mamá, cuando tuviste a tus hijas y te tocó pues el dolor de parto y los pujes y toda esa cantidad de cosas que ustedes las mujeres, digamos, tienen que sufrir. Por eso uno nunca acaba de querer a la mamá como debiera quererla. En todo caso, cuando tú tuviste todo eso y luego te mostraron a Anita y a Verónica y te las trajeron en tus manos, ¿tú te volviste a acordar de...? Nunca se acuerda uno. No, nada, claro. Y en realidad es un momento, se convierte como en un momento feliz. Exactamente. No entiende uno cómo, pero sí se convierte. Exactamente. Yo pensaba la otra vez, ¿sabes qué pensaba? Para nosotros es difícil durante el sufrimiento, y es obvio, durante el sufrimiento pensar que se va a convertir en una bendición y que es un lenguaje distinto a... que el sufrimiento es un lenguaje distinto de bendición o algo así. Pero yo pensaba, cuando uno pasa después, porque es el Señor el que le da la fortaleza, el que le da el ánimo para pasar. Yo pienso, ¿qué tal que yo no hubiera vivido eso? ¿Qué tal que a mí no me hubiera pasado eso? Tal vez yo no tendría la fortaleza o yo no hubiera tenido la experiencia que tengo ahora. Puede ser. Así es, Pili. Por eso yo quisiera pues enfatizar esto. No es el dolor lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el amor. El amor. Y cuando el amor logra expresarse aún dentro del dolor, entonces se convierte en un amor muy grande, un amor inmenso, un amor, digámoslo así, que en la abnegación y el sacrificio da la mejor prueba de su autenticidad. Porque, padre, hay tendencias facilistas que son de pronto las que puedes estar señalando tú, y puede llevar uno a las personas con esa tendencia, con esa teoría que tú estabas diciendo, a tendencias facilistas. Como el Señor no quiere que yo sufra, pues yo renuncio a todo lo que estoy sufriendo. ¿Sí o no? Y la vida, en realidad, no es que yo diga que es sufrimiento, pero es difícil. Claro. A ver, la vida de matrimonio es difícil. La vida de trabajo es difícil. ¿Quién dijo que era un paseo? Entonces, para mí es mucho más fácil renunciar a eso porque estoy sufriendo y porque Dios no me quiere sufriendo. Entonces, seguir una vida facilista. Claro, es una ilusión, es un autoengaño. Así uno no llega a ninguna parte porque no está asumiendo realmente la vida. Hay una canción muy linda de Julio Iglesias que llama Así nacemos, donde en la figura de un niño que nace, él muestra, digamos, todo lo que la vida contiene. Por eso el niño nace con las manitos cerradas.
¿Por qué? Porque en la vida se tiene que preparar para dar duros golpes, morir o vencer, como dice por allí. Nace con la piel arrugada, como presintiendo los años de la dura vejez. En fin, es una hermosísima canción donde se muestra, digamos, en el niño que nace, digamos, el contenido de la vida en su lucha, en su pena, en su esfuerzo, en su dificultad, en fin, en todo aquello que la vida realmente contiene. Alguna vez un alumno mío, en un curso que me tocó dar, me contaba, a raíz de esto que le estoy diciendo, de que a veces el cristianismo y nuestra fe católica pues utilizan el tema del dolor y del sufrimiento con respecto a Dios y por tanto del sacrificio en una forma, digamos, no del todo adecuada. Me contaba el caso de una vez con la Madre Teresa de Calcuta. Pues no sé si esto será ficticio o será real. En todo caso, él me lo contó así. Nosotros estamos viviendo un caso actual. Ahora me lo contás. Te voy a contarles de la Madre Teresa, que una vez había un niño enfermo de cáncer, sufriendo mucho, y la Madre Teresa se arrimó a él y empezó a consolarlo. Y le dijo al niño, interpretándole su enfermedad y sufrimientos, que Jesús lo estaba abrazando. Le dijo eso. Y el niño le contestó, Madre, dígale que no me abrace más. Que no me abrace más, le dijo el niño con lágrimas en los ojos y con voz entrecortada. Es decir, no podemos nosotros cometer el error de adjudicarle a Dios los sufrimientos y los dolores e interpretar que Dios se complace viéndonos sufrir y viéndonos llorar, porque inmediatamente se convierte a Dios en una figura sádica. Sadismo en el campo de la psicología es aquel que se complace haciendo sufrir. Eso tiene que estar evidentemente lejos de la imagen del Dios cristiano. Por tanto, hablar de sacrificio, del sacrificio de Jesús, de sacrificio mío, de abnegación mía, o aquí en este caso de Pablo, nuestra Pascua o vuestra Pascua Cristo fue inmolada, no significa de ninguna manera que a Dios le agrade el dolor, que Dios se complazca en la sangre, que Dios se ponga feliz cuando ve, digamos, ensangrentada la cruz de su Hijo, cuando ve las goterones de sangre cubriendo la arena del suelo. No, ciertamente no. A Dios lo complace el amor, a Dios lo complace la entrega, a Dios lo complace el hecho de que su Hijo, representándonos a todos, se ponga en sus manos y prácticamente en Él nos ponga también en manos de Dios a nosotros. Ese es el auténtico sentido del sacrificio de Cristo que funda nuestra salvación. Y ahorita tu ejemplo, Pili, ¿cuál era? No, se me acaba de ocurrir otra cosa como mejor. A ver, Pablo lo señala así, porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. Porque Cristo sufrió, y en realidad no fue eso lo que agradó al Señor, fue que fuera santo, fue que fuera limpio, fue que fuera puro. Claro. Eso. Tal como era el cordero, que así se necesitaba, el mejor cordero tenía que ser inmolado. Así está diciéndole, ustedes viviendo pues alrededor de la Pascua tan hinchados y tan orgullosos y viviendo como impuros. Si eso no es el sentido de vivir, el sentido de vivir es vivir en santidad, ¿no? Claro, por eso, precisamente con esta frase, pues la Pascua vuestra, es decir, vuestra Pascua, Cristo fue inmolada, fundamenta el hecho de que somos ácimos, es decir, que hemos sido santificados, de que la vieja impureza, simbolizada en la vieja levadura, ha sido erradicada. Hemos sido purificados de ella, es decir, somos masa nueva, como dice Pablo acá. Es decir, la impureza, las malas costumbres de la vida de paganos, todo eso debió terminar para los corintios, debió terminar. ¿Y por qué terminó? Porque ellos fueron hechos nuevos. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue sacrificado por ellos, se sacrificó por ellos en la cruz. Es decir, la muerte de Jesús como sacrificio pascual fundamenta la novedad. En este punto Pablo no explica todavía cómo se realiza esto, ¿no? En otros puntos explicará cómo se realiza esto. Es decir, cómo se comunica, es decir, cómo nosotros en la muerte de Jesús recibimos todo eso. Hay otros puntos en que explicará esto, aquí simplemente lo supone. En todo caso, aquí, la muerte de Jesús como el sacrificio del Cordero Pascual es la razón, la causa, el motivo de nuestra purificación, de que seamos masa nueva, de que no tengamos la levadura antigua de la maldad,
que digamos, que seamos nueva criatura, que seamos nueva creación en Cristo. ¿Ven? ¿Y por qué? Pues digámoslo, aunque Pablo no lo dice acá, es por esto, porque Jesús nos toma dentro de sí. ¿Ven? Dios nos mete en su Hijo para ver en su Hijo a nosotros, por tanto en su Hijo nos ve hijos suyos, y por tanto su Hijo que pasa por la cruz y por la muerte para ser el resucitado, nos lleva consigo en su muerte y en su resurrección. Y por tanto entonces con el poder del Espíritu que Él nos da, nos incorpora a esa nueva realidad que Él encarna, que Él entraña para siempre, la realidad de la nueva creación, del nuevo mundo, la realidad, como dice Pablo aquí, de la masa nueva, purificada de la antigua levadura. Por eso dice al final, el versículo 8, por tanto, festejemos, eortasamen, celebramos la fiesta. La fiesta de Pascua se llamaba también Pascua, y en griego, pues se dice fiesta, dice eortí, la Pascua. Festejemos, por tanto, significa festejemos la Pascua. Claro está. Pero fíjense, ¿cómo se festeja la Pascua? Fíjense, nosotros festejamos la Pascua en Semana Santa. Al menos así lo pensamos. Cada año en Semana Santa festejamos la Pascua. Pero lo de Semana Santa cada año es un recuerdo nada más. Un recuerdo que nos debe convencer de que la fiesta es la vida. Es decir, la fiesta no es la Semana Santa y dentro de la Semana Santa jueves, viernes y sábado santo, Yo me porto bien, cuando nos acordamos de la muerte de Jesús, sino que la fiesta es la vida. Eso festejemos, por tanto, no en levadura vieja, ni en levadura de maldad y de impureza, sino en ácimos de pureza de pureza y de verdad. Padre, ¿sabe qué pienso yo? Que es Pascua para cualquier persona cuando decida convertirse realmente a Jesucristo. Claro. Y es Pascua cuando el hombre cambia su vieja forma de vivir, que es esa vieja levadura, por una vida de santidad que le va a costar mucho, y que le va a costar sacrificio tal como lo presenta Pablo. Que es difícil, yo estoy entendiendo como que Pablo les va a decir, es que a ustedes les va a costar trabajo vivir esa vida de santidad. Claro, porque fíjate, Pili, cuando uno se convierte, entonces, cuando uno pasa, digamos, del estado de pecado a el estado de hijo de Dios, digamos, por la fe y el bautismo, cuando uno pasa, se realiza allí para uno, se aplica allí para uno lo que sucedió cuando Jesús murió por nosotros y por nosotros fue resucitado, allí, pero entonces hay que sostener eso, hay que sostener esa Pascua en una fiesta perenne de Pascua. La vida entera se convierte en fiesta perenne de Pascua. Dice Pablo aquí, festejemos, es decir, sigamos festejando. ¿Ve? Aquí lo dice, digamos, en imperativo, en coortativo, se llama esta forma del imperativo de primera persona plural. Festejemos, eortazomen, y lo dice él en presente, y el presente en griego, es decir, tiene connotación de continuidad. Por tanto, la fiesta de Pascua es perenne. La fiesta de Pascua nuestra, que comienza con la conversión, debe durar la vida entera. Uno tiene que sostener para siempre, o debería sostener para siempre, esa realidad. Lo que pasa es que hay muchas tentaciones y muchos problemas, como lo que pasaba en Corinto, y pasa ahora. Por tanto, entonces, porque hay tantos problemas, todos los años la liturgia de la Iglesia nos recuerda la Pascua y nos dice que nos debemos convertir. Es decir, para hacer de la Pascua de nuestro bautismo, hacer una Pascua perenne, una fiesta, digamos, que no se acaba jamás. Pero al celebrarla así no se vuelve celebrar una Pascua histórica. No es mi Pascua, sino así la debíamos celebrar siempre. Es mi Pascua, es mi muerte, claro. Es mi muerte que Claro. la asumo con la muerte de Cristo. Es mi muerte a una vida anterior y también, para vivir una vida nueva. Una vida nueva, exactamente. ¿Cierto? Y debe ser continua en la vida, uno debe sostenerla siempre, como dice aquí, por tanto festejemos. ¿Y festejemos cómo? No con levadura vieja, ni con levadura de maldad y de impureza, sino, dice él, en ácimos de elicrinías que alitías, en ácimos de pureza y de verdad, dice él. Por tanto, hay que apartar de la vida de uno todo lo que huela a levadura vieja, y la levadura vieja es, pues, levadura de maldad o de impureza, todo aquello, o sea, a lo cual se refiere el texto. Se refiere después en Gálatas 5, en el capítulo 5, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Tenemos que apartar uno todo eso porque es la levadura vieja. Sobre todo aquí se está refiriendo, pues, a delitos o a conductas de tipo sexual, sino que tenemos que seguir festejando la Pascua eterna de la vida, la Pascua perenne de nuestra existencia, con ácimos de pureza y de verdad.
pureza y verdad, es decir, alejando todo aquello que en el sexo sea aberrante y luego de verdad. Uno esperaría una injusticia, ¿no es cierto? Pero Pablo dice verdad. ¿Por qué dice verdad? Porque habla aquí de ácimos elicrinías, es decir, de pureza, que alicías, de verdad. ¿Por qué? Alicia, se dice en griego verdad. La verdad es esto, Pili, pienso yo, es que como uno es criatura nueva, entonces uno debe hacerle justicia a la verdad de la vida de uno. Es decir, debe dejar traslucir la verdad que uno es. El comportamiento deja ver lo que uno es, deja ver la íntima verdad del hombre. Es decir, lo que uno es lo autentifica viviendo. Por eso Pablo puede hablar de hacer la verdad. A ver, no tanto hablar en palabras, sino que lo que yo hago, mi testimonio, es mucho más poderoso que mis palabras. Mi testimonio me revela, mi testimonio, digámoslo así, el obrar muestra el ser. Por eso Pablo habla de ácimos de verdad. Ácimos de verdad. ¿Por qué? Porque uno obrando muestra quién uno es. Uno deja salir en las obras la verdad profunda de su existencia. Y la verdad profunda de la vida de un cristiano es nueva creación, nueva criatura. Ácimos. Es decir, no hay levadura vieja. Se terminó todo eso. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.